del dato con la frecuencia dividido para el número de datos, que en este caso es 60, porque aquí tengo 37. ¿De dónde sale esto? No, aquí es 60. Ok, bien. Entonces, dividido para el número de datos, ¿ok? Entonces, la respuesta me va a dar 15,26 años, ¿bien? Porque aquí estamos hablando de las edades de 60 personas, ¿verdad? Donde 13 personas tienen... donde 3 personas tienen 13 años, 14 personas tienen 14 años, 23 personas tienen 15 años y así. Bien, ahora vamos a hablar o vamos a sacar la mediana, ¿ok? La mediana, siempre la mediana se la encuentra en las edades. Al hablar de mediana, ustedes saben que estamos hablando de la unidad o de la medida de posición, ¿ok? La medida de posición. Entonces, lo primero que yo tengo que sacar o lo que tengo que sacar para hallar la mediana es la posición. ¿Okay? ¿Cómo se calcula esta posición? Esta es la fórmula. El número de datos dividido para 2. ¿Okay? Número de datos dividido para 2. Veo, mi número de datos es 60 y lo divido para 2, me va a dar 30. Este 30 siempre, eso es importante también que lo vayan anotando, por favor, siempre lo vamos a encontrar en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Okay? Este dato, o sea, la posición para poder hallar la media, la vamos a encontrar siempre en la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, como en la frecuencia absoluta acumulada no tengo el número 30, voy a ver el número que le sigue. ¿Okay? En este caso sería el 40. ¿Okay? El 40. Y mi media siempre se va a encontrar en ese intervalo, pero en las edades. ¿Okay? Sabemos que esto lo voy a colocar aquí como edades, para que no se vayan a confundir. Edades, o lo ponemos como también X. ¿Ok? Bien, entonces mi media siempre va a estar, ¿okay? Me voy a guiar por la frecuencia absoluta acumulada y siempre va a encontrarse la media en el intervalo, ¿okay? De las edades. En este caso, en esa misma línea donde tenemos el 40, la edad sería de 15 años, es decir, mi media es de 15 años. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos la mediana, ya tenemos la media, ahora vamos a encontrar la moda. La moda siempre, es importante que también anoten eso, aunque yo ya se los puse aquí, siempre lo vamos a encontrar en la frecuencia mayor. ¿Okay? En la frecuencia absoluta mayor. Mira, entonces, esta F significa frecuencia absoluta. ¿Cuál es el mayor número? ¿Okay? Entonces, el mayor número es 23. ¿Qué quiere decir? Que mi moda va a estar siempre en el parámetro de las X de ese intervalo. ¿Qué quiere decir? Que mi moda es 15 años. ¿Okay? Encontré primero la frecuencia mayor dentro de todos estos números que me está dando la frecuencia absoluta, ¿sí? Y ¿cómo hallo la moda? Pues voy a buscar en el parámetro de las X donde está ese mismo intervalo o esa misma fila, ¿okay? ¿Qué número me está indicando el parámetro de las X o los datos? ¿Okay? En ese caso son 15 años. ¿Okay? Entonces ya hallé mi media, que son 15,26 años, ya hallé mi mediana, que son 15 años, y ya hallé mi moda, que son 15 años. Esto se hace para datos agrupados puntualmente. ¿Qué quiere decir? Para una tabla de frecuencia simple. ¿Verdad? Preguntas. Profesora, Diga. ¿puede explicar de nuevo la moda?
Puedo explicar de nuevo la moda. Bien, ok, la moda siempre la vamos a encontrar en la frecuencia mayor, ¿verdad? Esta es, lo voy a colocar aquí, en la frecuencia absoluta mayor. Entonces, veo la frecuencia absoluta, ¿verdad? ¿Cuál es el número mayor de todas estas frecuencias que yo tengo? Tengo 3, tengo 14, tengo 23, tengo 10, tengo 23, 23, 23. 23 es mi frecuencia mayor. Bien, lo identifico. Está en este intervalo o en esta fila. Entonces, para hallar mi moda o para buscar mi moda, siempre va a estar en el parámetro de las X en esa misma fila. ¿Qué quiere decir? Que mi moda va a ser 15 años. ¿Ya? Si, por ejemplo, ¿cómo? Ya hice también. Ya. Si, por ejemplo, aquí hubiera un 50, yo miro mi frecuencia absoluta, el 50 es el mayor, que quiere decir que mi moda sería 16. Exacto. Entonces, la fórmula que ustedes se deben de saber, o las fórmulas que se deben de saber, cuando yo les diga encontrar la media y mediana y moda para datos agrupados puntualmente, o por ejemplo les digo elaboren la tabla de frecuencia simple y luego encuentren media, mediana y moda, ¿ok? Entonces ustedes van a aplicar esta formulita. ¿Qué es lo primero que tienen que hallar? La media. ¿Okay? ¿Cómo hallaban la media? Multiplicando las edades o este parámetro que es de las X por la frecuencia absoluta. Como aquí me está diciendo sumatoria, ¿verdad? Esta E que ven aquí significa sumatoria. Una vez ya encontrado o ya multiplicado cada uno de los parámetros, esta sumatoria la voy a dividir para el número de datos, que es, en este caso, 60. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Que la media, la mediana y la moda se encuentran los tres en este mismo intervalo, que tienen entonces similitud. Ya, de esa manera yo sé que mi ejercicio está correcto. ¿Sí? Profesora, diga, disculpe una consulta, ¿y siempre va a haber esa similitud? Siempre va a haber esa similitud, sí. Ajá. Puede variar un poquito, pero no tanto, sí, un poquito. Bien. Otra pregunta, chicos, si no continuamos. Bien. Igual ustedes vayan anotando ahí, algunas cositas yo no las he escrito aquí, sería bueno que las vayan anotando haciendo sus cuadernos también. A ver, ¿dónde pongo esto? Ya, bien, acá. Vamos a encontrar la media, la mediana y la moda para datos agrupados o para una tabla de frecuencia de intervalos. Bien, tengo mi tabla de frecuencia. Okay. Voy a ver las edades. Tengo 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19, 21, 21, 23. ¿Qué me doy cuenta primero aquí? Que esta columnita de aquí se llama límite inferior. Okay. Aquí se lo puse. LI significa límite inferior. Estos primeros números, límite inferior. Estos segundos números se llama límite ¿Otra vez te estás bañando? Eso es lo que ustedes deben de tener Tú te agua, claro para poder aplicar las fórmulas cuando ya les explique lo de mediana y lo de moda. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo mismo. Primeramente sacar la marca de clase, que ustedes ya saben cómo se hace, o el promedio, ¿okay? De cada uno de estos intervalos. Saben muy bien, ya lo hemos practicado en las clases anteriores, que se saca sumando estos dos intervalos o estas dos cantidades. Y luego la dividimos para el número de cantidades. Vemos aquí 1, 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer para sacar la marca de clase? O el promedio, 13 más 15
dividido para 2, eso nos da 14, ¿ok? Tal cual como lo hacíamos en los ejercicios anteriores. Bien, eso lo vamos a hacer para cada uno de los intervalos que tengo aquí. Bien, ¿por qué hago eso? Porque yo necesito ese dato para poder sacar la media. ¿Qué más me indica? Bien, tengo la frecuencia absoluta donde me dice que hay 4 personas que tienen entre 13 y 15 años, 9 personas que tienen entre 15 y 17 años, 3 personas entre 17 y 19 años, 3 entre 19 y 21 y una entre 21 y 23 años. La sumatoria de eso me dio 20. Ahora vamos a sacar la media, lo mismo que hacíamos con el ejercicio anterior, ¿ok? ¿Qué me dice? Que es la sumatoria del dato por la frecuencia, o en este caso de la marca de clase por la frecuencia, no importa si es dato o marca de clase, no importa, es lo mismo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos cada uno de estos parámetros, lo mismo hacemos, 14 por 4, 56, 16 por 9, 144, 18 por 3, 54, 20 por 3, 60, 21 por 1, 21. Hacemos la sumatoria y nos da 335. Perdón. Esta frecuencia absoluta acumulada, ustedes ya saben cómo se hace, ¿verdad? Se pasa el primer número de la frecuencia absoluta y luego se va sumando con el segundo casillero, la respuesta con el tercero, la respuesta con el cuarto, ¿verdad? Esto ya lo sabemos hacer. Bien. Ya al aplicar la fórmula, la sumatoria, ¿ok?, del parámetro de datos con la frecuencia absoluta me da 335 y lo vamos a dividir para n, que es el número de datos. En este caso tengo 20 personas, ¿verdad? Dividimos 335 dividido para 20, me va a dar 16,75 años, ¿ok? Bien, voy a sacar ahora la mediana, recordando que la mediana es una medida de posición. Entonces lo primero que yo tengo que hallar va a ser la posición, ¿sí? Bien, hacemos lo mismo. Entonces, ¿cuál es la fórmula de posición? N sobre 2. Bien, que es igual, reemplazamos, el número de datos es 20, dividido para 2 me va a dar 10. Pero esta fórmula, chicos, solo se aplica cuando yo tengo datos pares. Aquí en la sumatoria me dio 20, esto es un dato par, ¿verdad? Dato par. Si yo tuviera un dato impar, tengo que aplicar para la posición este dato de acá. Esta fórmula, perdón, que es n más 1 sobre 2. Reemplazamos, hacemos lo mismo, 20 más 1, 21 sobre 2. Hacemos la división y vemos cuánto nos da, ¿ok? Para sacar la posición. Aquí se los puse claro. Cuando el dato es impar, ¿ok? Cuando el dato es impar. O sea, es la sumatoria de las frecuencias. Bien, ahora vamos a aplicar la fórmula para sacar la mediana. ¿Qué nos dice? Que es el límite inferior más n sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada en ese intervalo menos 1. ¿Okay? La frecuencia absoluta acumulada en ese intervalo menos 1. Esto de aquí significa un solo parámetro, ¿sí? Sino que aquí no se ve bien, pero es un solo parámetro, dividido para la frecuencia absoluta de ese mismo intervalo por la amplitud. Ahora está lleno, pues. ¿Cómo se sacaba la amplitud? O cómo yo saco la amplitud, ¿ok? A ver, primero,
vemos la posición. Entonces, como les había dicho, la posición se encuentra, ¿okay?, en las frecuencias absolutas acumuladas. En este caso vemos que no hay el 10 en la frecuencia absoluta acumulada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a trabajar con el siguiente número. En este caso sería el 13, ¿verdad? Ahí. 13. Ajá, el 13. Entonces, esa va a ser, esa fila va a ser el intervalo con el cual yo voy a trabajar para poder aplicar esta fórmula de medianas. Bien, entonces, ¿qué me dice? Miro toda esta fila de aquí. Okay, voy a mirar toda esta fila de aquí, la voy a hacer con otro color. Acá, esta es la que voy a trabajar. Límite inferior. Veo mi límite inferior es 15. Prenda una arenilla. 15 más, como yo ya saqué la posición, que aquí es lo que me están pidiendo, la posición y mi posición es 10, simplemente reemplazo 10. Ahora me dice menos la frecuencia absoluta acumulada inferior menos 1. Esta es mi frecuencia absoluta. Menos 1 va a ser siempre un casillero arriba. Menos 1 va a ser siempre un casillero arriba. ¿Qué cantidad tengo aquí? En 4. Entonces va a ser 10 menos 4 sobre la frecuencia absoluta inferior. Perdón, la frecuencia absoluta de ese intervalo. Veo la frecuencia absoluta de ese intervalo es 9. ¿Okay? Por la amplitud que ya la saqué, que es 12. ¿Okay? Bien, y resuelvo. Una vez que ya reemplacé las cantidades, voy a resolver. Entonces, paso el 15 porque todavía no tengo nada que hacerle, hago la resta correspondiente, 10 menos 4 es igual a 6 sobre 9 por 2. ¿Okay? Aquí, siempre ustedes saben que tengo que multiplicar el numerador con este numerito de acá, ¿verdad? 6 por 2, 12. Entonces voy a pasar el 15 tal cual más 12 sobre 9 o 12 dividido en 9. Hacen eso en sus calculadoras. Este ejercicio de aquí, 12 dividido en 9, y eso les va a dar 1,33. A eso le van a sumar el límite inferior, que ya sabemos que es 15, y les va a dar la mediana 16,33 años. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. ¿Quedó clara esa parte? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, espera que en el examen yo no les voy a poner la fórmula. Profe, disculpe, al resultado final, ¿qué se les da? No logro entender esa parte. Al resultado acá. Al 1,33, profe. Ya. Este 1,33 resulta de la división del 12 sobre el 9. ¿Cómo sale este 12 sobre el 9? Multiplicando, ¿verdad? Este número para este número. 6 por 2, 12 sobre 9. Se multiplican los numeradores. 6 por 2, 12 sobre 9. Entonces hacen esta división. 12 dividido en 9 da 1,33. Donde le sumas el 15 y eso te va a dar 16,33 años. ¿Bien? Ok, ahora voy a sacar una pregunta, profesora. ¿El 2 de dónde salía? El 2 es la amplitud, aquí está, amplitud de ese intervalo. Como estamos trabajando con ese intervalo, ¿verdad? Este intervalo de aquí, que lo hallé por la posición, ¿ok? La amplitud es el límite superior menos el límite inferior. Tenemos aquí el límite superior es 17 y el límite inferior es 15. 17 menos 15, 2. ¿Okay? Esa va a ser mi amplitud de ese intervalo. Por eso dice AI, I de intervalo. Bien, una vez que ya tenemos la mediana, vamos a hallar la moda. ¿Sí? Esta es la fórmula para hallar la moda, toda esta de aquí. Nos dice que es límite inferior más la frecuencia absoluta de ese intervalo
menos la frecuencia absoluta de ese intervalo menos 1. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que es un casillero más arriba, ¿verdad? El parámetro que vamos a escoger o a agarrar o a colocar. Bien, sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta menos 1, que quiere decir el numerito de arriba, lo mismo que hacemos con el de acá, ¿okay? Más la frecuencia de ese intervalo menos la frecuencia de ese intervalo más 1. Esto de aquí, ¿qué significa? Un numerito debajo donde está la frecuencia absoluta, ¿sí? Un numerito abajo, multiplicado para la amplitud. Lo vamos entonces a resolver. Tenemos el límite inferior, que sabemos que es 15, ¿okay? Lo reemplazamos, más la frecuencia absoluta de ese intervalo. Veo mi frecuencia absoluta en ese intervalo sería 9, menos la frecuencia absoluta de ese intervalo menos 1, que significa que voy a trabajar con un numerito de arriba de donde está esa frecuencia absoluta. En este caso es 4, ¿verdad? Este parámetro de aquí es lo mismo que el de arriba, entonces lo voy a pasar tal cual, 9 menos 4, más mi frecuencia de ese intervalo, que sabemos que es 9, menos, ¿okay? La frecuencia de ese intervalo más 1, ¿qué quiere decir? Que voy a escoger un numerito de abajo, ¿sí? Por la amplitud. Hago entonces, resuelvo 9 menos 4, 5. Hago acá la resta correspondiente, 9 menos 4, 5, y 9 menos 3 es 6, ¿verdad? Por 2, lo mismo, sigo resolviendo. Resuelvo esta fracción de aquí, me queda 15 más, esto lo hice ya de una, 5 por 2, 10, y acá sumé 5 y 6, 11. Bien, entonces sigo pasando el 15 y voy a resolver esta división. Hago en la calculadora 10 dividido para 11, me da 0,9. Ese 0,9 lo voy a sumar con mi límite inferior y me da 15,9 años. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Chicos, pregunten. Si no les quedó algo claro, díganme. El examen ya es el martes y no voy a poner las fórmulas. Profesor, ¿y esto usted lo va a tomar ahorita? Esto va en la... Quiero saber. Sí, estos ejercicios que está dando usted ahorita, ¿va a tomar en el examen ahorita que nos toca? Claro. Pero Acuérdense que la no institución importa. Entonces, profe, sería usted muy amable de hacer un ejercicio desde cero. Ay, chicos, hay que hacerle el ejercicio desde... O sea, aquí se lo estoy explicando desde cero. Lo que pasa, profesora, yo no sé ni también de la compañera, pero desde mi punto de vista, tal como está ahí resuelto, es súper confuso entenderlo. Si usted lo pone en el orden en que vaya resolviendo cada uno de los cada uno de los elementos que va a buscar, pues está bien, pero hay que estar revuelto todo en una confusión. No está revuelto todo porque traté de hacerlo por partes. Ahora, chicos, lo que pasa es que explicarles todo esto realmente es complicado así, virtual. Ya, no sé cómo hacemos. Por eso la profesora está explicando de dónde sale cada cantidad. Exacto, estoy explicándoles Profe, más. entonces si es así, no sé, porque si es así, pues es complicado enseñarnos de esta manera. Imagínense nosotros entenderlo, como dijo César. Por eso se los voy a pasar estos chicos. Aparte yo ya no sé si ya les subí una diapositiva, voy a ver. Pero más que nada esos conceptos, ¿ok? Pero les estoy explicando, les estoy marcando de dónde sale cada una de las cosas. Podríamos hacer un ejercicio desde cero, no hay problema. La cuestión es
voy a utilizar el hidro para que me puedan entender un poquito mejor, ¿sí? Pero bueno, les voy a seguir explicando este ejercicio. Igual, si tienen alguna duda, díganme que vamos a resolver. Yo quisiera que me ayude con la última parte, profesora, de la moda. Ya, ok. Me iba a decir algo, Marisa. Sí, profesora. Yo quisiera que explique el orden a resolver, o sea, paso a paso qué tenemos que hacer, porque si eso va a estar en el examen, yo pensé que hoy te iba a explicar un poquito más del anterior. Bueno, de la tabla de frecuencia simple de intervalos. Claro, profe, a reforzar cada tema, porque si todo esto va a estar en el examen, imagínense, lo anterior, lo que hemos visto en todo el semestre, en todo el parcial va a tomar, ¿verdad? Incluido esto. Claro, el parcial. Exacto. ¿Cuándo no va a tomar ya el examen? ¿Cómo, mija? ¿Cuándo no va a tomar el examen? Según la planificación que me dieron, el martes, de 3 a 4 de la tarde, en 1 hora. ¿Va a ser virtual, disculpen? Eso no lo sé, la verdad, hasta ahorita yo les podría decir que sí, pero no lo sé. Profesora, pero en 1 hora hacer ese poco de ejercicio que nos alcanzamos. Mija, ese es el tiempo estipulado. Igualmente yo no les voy a poner a hacer todo esto, sí, tranquila. Profesora, me imagino que usted nos va a tomar lo que son ejercicios y también de teoría, ¿verdad? Sí, realmente para lo virtual a mí la teoría no me sirve, pero yo necesito que ustedes sepan hacer estos ejercicios para que los puedan aplicar en sus proyectos de tesis, en sus tesis. Quisiera que, o sea, digo yo de que usted nos va a tomar, por ejemplo, un ejercicio que vimos en la clase anterior y uno de estos que nos está aplicando ahorita, ¿verdad? Ajá, exacto, podría ser. O también lo que podría hacer, porque como es bastante, lo que podría hacer en este caso es ya no tomar la primera parte y solo basarme en esta segunda parte. Bien. Profesora, que se mira la primera y no esta última, está compleja, sinceramente en el orden que usted lo está explicando, o sea, yo estoy confundida. Pero que, a ver chicos, Porque en orden, no me estoy saltando ningún paso, les estoy explicando qué va primero, por eso les estoy diciendo. Una cosa es que yo les explique aquí y les digo, primero va la media. Pongan aquí, un 1, escriban en su cuaderno, primero va la media. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ustedes sepan cómo resolver el ejercicio. ¿Sí? Entonces, voy a dar un repaso de esto que estamos haciendo ahorita. Primero, saber que estamos sacando la media, mediana y moda para datos agrupados o para una tabla de frecuencias de intervalos, ¿verdad? Ustedes ya saben que esto es una tabla de frecuencias y de intervalos que ustedes ya la saben aplicar. Ustedes saben que vimos el método de Fourier, ¿ok? En el cual primero tenían que sacar el rango, tenían que sacar la amplitud y tenían que sacar el número de intervalos, ¿ok? Eso ya quedó claro. Ese día ustedes me dijeron que eso quedó claro. Bien. Ahora, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer dentro de mi tabla de frecuencias? ¿Sí? Voy a primero hallar, lo vamos a hacer por partes, ¿sí? Voy a explicar parte por parte. Voy a primero hallar mi promedio o mi marca de clase, ¿sí? Aquí se las voy a poner, porque como esto les voy a enviar a ustedes, ¿ok? Marca, ay, marca de clase. Ajá. Bien, mi promedio, mi marca de clase. ¿Cómo se sacaba esto, chicos? Ustedes ya lo saben, lo vimos en la clase pasada. Por favor, coloquen ahí. Voy a sumar mis dos intervalos, es decir, mis dos cantidades, 13 más 15, y lo divido para el número de datos que tengo en este primer casillero, que son 2, ¿verdad? 2. Entonces, 13 más 15, 28, dividido para 2,
14. ¿Verdad? Hago lo mismo en cada uno de ellos. Ya tengo mi marca de clase o el parámetro del aire. Ahora, voy a sacar la frecuencia absoluta, que ustedes saben que la frecuencia absoluta no es nada más que contar cuántos, por ejemplo, cuántas personas tienen entre 13 y 15 años, ¿verdad? En este caso, en este ejercicio, yo les estoy diciendo que entre 13 y 15 años tienen 4 personas, entre 15 y 17, 9 personas, entre 17 y 19, 3 personas, entre 19 y 21, 3 personas, y entre 21 y 23, una persona. Ya tenemos eso ahí. Sin olvidarse, chicos, que yo les dije que en las tablas de frecuencia de intervalos, cuando voy a hacer el conteo de la frecuencia absoluta, por ejemplo, aquí yo sí incluyo todas las personas que tienen entre 13 y 15 años, es decir, 13, 14 y 15, ¿verdad? En el segundo, de 15 a 17, ya no voy a incluir las que tienen 15 años, sino que comienzo desde el 16. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? 16 y 17. ¿Cuántas personas tengo? Y así mismo con el resto. Bien, ya tengo mi frecuencia absoluta. Ahora voy a sacar mi frecuencia absoluta acumulada, que ustedes saben se representa con una F mayúscula, que no es nada más que una sumatoria. Voy a colocar en este primer casillero el numerito que tengo, el primer numerito que tengo de la frecuencia absoluta. En este caso es 4. Ese 4 lo voy a sumar para el siguiente número de la frecuencia absoluta. Es decir, 4 más 9, 13. 13 más 3, 16. 16 más 3, 19. 19 más 1, 20. Esto me tiene que dar igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta. ¿Ok? Entonces, ¿qué me pide este parámetro o qué me pide esta mediana y moda para datos agrupados? Primero, que la fórmula para hallar la media es, ustedes ya saben aquí, lo voy a volver a decir, cómo se representa la media, X como una rayita acá arriba, solamente que no la pude colocar, es igual a la sumatoria de los datos por la frecuencia sobre n. N es el número de datos, ¿ok? Sumatoria, esto significa sumatoria, por los datos por la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hallar primero esta cantidad de aquí o este parámetro de aquí, X por F. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a multiplicar entonces la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces realicé la multiplicación. Yo en el examen les puedo colocar este parámetro de aquí, ¿okay? Y ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer, la multiplicación. 14 por 4, 56, 16 por 9, 144, 18 por 3, 54, 20 por 3, 60, 21 por 1, 21. ¿Pero qué me pide el ejercicio? La sumatoria de la marca de clase o de los datos por la frecuencia absoluta. Entonces, como me dice sumatoria, yo tengo que sumar todos estos numeritos que me dio de esta multiplicación. Eso me dio 335, ¿ok? Lo reemplazo entonces en la sumatoria de los datos por la frecuencia es 335, dividido para n, que n ustedes ya saben que es el número de datos, es decir, todas las personas a las cuales entrevistamos. En este caso son 20, entrevistamos, encuestamos, son 20. Bien, hago la división, 335 dividido en 20 me da 16,75. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Sí me van entendiendo? Sí, señorita. Sí, ahí sí. ¿Sí, Fuentes? Sí. Liliana. Ay, sí, profe, es que voy siguiendo paso a paso lo que eso le iba a preguntar. Ahí dice límite más. ¿Qué significa
FI mayúscula y minúscula. Todavía no voy por ahí. ¿Cuenta? Es que yo ya voy por allá. Bien, le estoy explicando la medida por ustedes, les digo paso por paso. Y por César también que me lo pidió. Profe, no solo por mí, es por todos. Aunque ellos dicen que sí entendieron, pero yo les Bueno, no importa, por Pero es que todos tampoco chicos. se pueden adelantar, tienen que ir así como aplicando la cosa. Entendiendo, compañera Jocelyn. Ya, ok, chévere. Entonces vamos, paso por paso, si no demoramos un poquito más, no importa. Bien. Entonces, ya saqué mi media. Ahora voy a sacar mi mediana. Esta es mi fórmula, ok, perdón, todo esto de aquí es mi fórmula de la mediana. Esa es la fórmula que ustedes se deben de aprender, ok. ¿Qué me dice? Esta fórmula, que es límite inferior. Ya acá marcamos cuál es el límite inferior, que es estos numeritos aquí, y cuál es el límite superior. Aquí se los puse, que significa cada uno. ¿Okay? Más n sobre 2, que es la posición, menos FI mayúscula significa frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo. Ya, frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo. ¿Ok? Pero aquí dice menos 1. ¿Qué quiere decir? Que de ese intervalo donde yo voy a sacar la frecuencia absoluta, cuando me diga menos 1, voy a coger siempre el numerito de arriba. ¿Ok? Pero si me dijera frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo más 1, siempre voy a escoger donde está mi frecuencia absoluta de ese intervalo, el numerito de abajo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la moda. Bien, entonces, siempre, para poder hallar la mediana, lo primero que tengo que hallar es la posición. ¿Ok? La posición. Recuerden que la mediana es la posición. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es la fórmula de posición cuando ustedes tienen datos pares? ¿Sí? Datos pares. ¿Qué quiere decir? Aquí en la sumatoria de la frecuencia me dio un dato par que es 20. ¿Okay? En este caso yo aplico esta fórmula, n sobre 2. Pero si a mí en esta sumatoria me hubiese dado 21, que es un dato impar, yo tengo que utilizar para sacar la posición esta fórmula de aquí, n más 1 sobre 2. ¿Sí? Bien, pero no es el caso. Vamos con un dato par. Reemplazo, entonces, n sobre 2 es el número de datos, en este caso es 20, sobre 2, dividimos 20 dividido en 2 es 10. ¿Ok? Siempre esta posición, chicos, la vamos a encontrar en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? Siempre en este parámetro de aquí. La posición siempre la vamos a encontrar en la frecuencia absoluta acumulada. Bien, pero en este caso, al buscar la frecuencia absoluta, yo me doy cuenta que no tengo un 10, ¿verdad? Entonces siempre voy a escoger el numerito que le sigue. En este caso, el número que le sigue al 10 en esta frecuencia acumulada es 13. ¿Ok? El 13. Ahí me voy a ubicar. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a trabajar con todo ese intervalo. Esa es la posición con la que yo voy a trabajar. ¿Para qué? Para poder hallar la mediana. ¿Sí? Por eso está todo marcado. Lo voy a marcar hasta acá. Voy a marcar con verde. Entonces, este es el intervalo con el cual yo voy a trabajar. Eso no se ve. Ajá. Bien. Ahora sí. Una vez hallada la posición, yo ya puedo hallar la mediana, ¿verdad? Porque ya sé con qué intervalo voy a trabajar. Bien, entonces les voy a colocar aquí, chicos, les voy a colocar aquí FI, que es igual a la frecuencia
absoluta de ese intervalo. Pero yo la escuché. ¿Okay? F mayúscula I es igual a la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo. ¿Okay? De ese intervalo. Entonces yo ya sé qué significa FI, cuando es minúscula, cuando tengo una I, frecuencia absoluta de ese intervalo. Y la F mayúscula, FI, es igual a frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo, es decir, donde tengo la posición. Bien, ahora sí, aplico la fórmula, que es la de aquí. ¿Qué me dice la fórmula? Tengo que escoger el límite inferior, que nosotros ya sabemos cuál es el límite inferior, más la posición n sobre 2, que ya la hallamos, menos la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo, ¿okay? Menos 1. Frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo menos 1. No puedo subrayar lo que significa. Bueno, ¿qué quiere decir? Si yo estoy trabajando en este intervalo, en esta posición, mi frecuencia absoluta va a ser el 13, ¿verdad? En este intervalo. Menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a escoger el número que está arriba de mi frecuencia absoluta de ese intervalo, que es el 4. Ay, porque no puedo poner. No quiero verde, quiero otro. Bueno, el 4. Bien. Sobre mi frecuencia absoluta de ese intervalo. ¿Cuál es mi frecuencia absoluta de ese intervalo que estoy trabajando? El 9, que es el que puse acá, ¿verdad? Por la amplitud, AI, amplitud, voy a colocarlo acá, AI, la amplitud de ese intervalo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la fórmula? Límite superior menos el límite inferior. ¿Cuál es el límite superior? 17 de ese intervalo. Y el límite inferior es 15. 17 menos 15, 2. Esa es mi amplitud. ¿Ok? Entonces, esta partecita de aquí ya la reemplazamos acá, ¿verdad? Tengo el 15, que es el límite inferior, más la posición, que es n sobre 2, que ya la hallamos, que es 10. Luego tengo la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo, menos 1. Aquí tengo mi frecuencia absoluta, pero como me dice menos 1, trabajo con el número de arriba. Entonces es menos 4 sobre mi frecuencia absoluta de ese intervalo. Miro la frecuencia absoluta, ¿dónde está la posición? En este intervalo. Entonces voy a trabajar con el 9 por la amplitud, que es 2. Ya reemplazando, me dio esto de aquí. Sigo. El 15 lo paso tal cual porque no tengo todavía nada que hacerle. Lo primero que tengo que resolver es esta fracción de aquí, ¿verdad? Entonces veo 10 menos 4, 6 sobre 9. Sabiendo que tengo que multiplicarlo para el 2. Entonces, antes de hacer la suma, matemáticamente ustedes saben que lo primero que hay que hacer es la multiplicación, ¿verdad? Voy a multiplicar 6 por 2, 12 sobre 9. Al 9 no tengo nada que hacer. Sigo pasando el 15 tal cual porque todavía no le voy a hacer nada. Ahora, para poder resolver esta partecita de aquí, lo primero que tengo que hacer es la división que me está pidiendo el ejercicio. Es decir, 12 lo voy a dividir en 9, 12 dividido para 9 me da 1,33. Ahora sí lo voy a sumar con mi límite inferior, que sabemos que es 15, ¿verdad? 15 más mi división, que me dio 1,33, me va a dar entonces 16,33 años. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Sí? Sí, profesora. Listo. Sí. Bien. Vamos a estar sin garganta. Bien.
vamos ahora a sacar la moda, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula? Esta de aquí, ¿ok? Esto que tengo yo aquí. Límite inferior más, en el numerador tengo la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta menos 1, ya sabemos que de ese intervalo tengo que coger el numerito de arriba, sobre lo mismo que tengo acá arriba, lo voy a pasar acá abajo, más la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta más 1. ¿Qué quiere decir más 1? Que de ese intervalo donde está mi frecuencia voy a trabajar con el número de abajo, ¿ok? Por mi amplitud. Entonces reemplazo 15 más mi frecuencia absoluta de ese intervalo es 9 menos mi frecuencia absoluta de ese intervalo menos 1, cuando me dicen menos 1 es el numerito de arriba, 4. Sobre esto de aquí es igual a lo de acá, ¿verdad? No voy a estar pasando tiempo, sino que lo paso tal cual, 9 menos 4. Más voy a resolver o voy a reemplazar lo del otro paréntesis que me dice frecuencia absoluta. Miro mi frecuencia absoluta de ese intervalo, 9. Menos mi frecuencia absoluta más 1. Miro mi frecuencia absoluta. Como me dice más 1, voy a trabajar con el numerito de abajo. 3 por mi amplitud. Y sigo haciendo. Ya una vez que reemplacé, lo único que tengo que resolver es lo que me queda del ejercicio, ¿verdad? 15 más 9 menos 4, 5. Resuelvo acá. 9 menos 4, 5. Y 9 menos 3, 6, ¿verdad? Ahora, sin olvidarme que tengo que multiplicarlo por la amplitud. Entonces voy a multiplicar, acá lo hice de una. 5 por 2, 10. Y 5 más 6, 11. Hago esta división que me da 0,9 y lo voy a sumar para el límite inferior que es 15. Entonces lo sumo, 15 más 0,9 me da 15,9 años. ¿Okay? ¿Y qué me doy cuenta? Entonces, que sí tiene similitud entre la media, entre la mediana y la moda, ¿verdad? Porque la media me dio 16,75 años, la mediana me dio 6,33 años y la moda me dio entre 15,9 años. ¿Qué quiere decir? Que me dio en este intervalo donde yo saqué la posición, porque todos se encuentran aquí, ¿verdad? Los tres, media, mediana y moda. Preguntas. Chicos, ¿todo claro? ¿Quedó ok eso? Está cansadita, profesora. Sí. Estoy cansada y estoy en el patio y me está dando la resolana, no sé dónde más meter la policía, pero bueno. Profesora, una preguntita, disculpa. Diga. Profesora, miren, la moda, no sé, ahí dice FI menos FI menos 1. ¿Por qué usted solamente toma una de ahí? Chicos, lo que pasa, a ver, esta parte se los voy a explicar mejor cómo es la fórmula, así para que ustedes me entiendan. Voy a dejar de proyectar aquí y les voy a presentar acá, para que ustedes vean cómo es la fórmula en realidad. Por diferenciar le faltaba el paréntesis. No. La fórmula es así. A ver. Voy a ir a la moda, ¿verdad? Así que aquí es difícil. Ok, la moda es igual al límite inferior más mi rayita, o mi raya de fracción. Límite, perdón, frecuencia de ese intervalo menos la frecuencia de ese intervalo menos 1. ¿Ok? Menos 1. O sea, este es un solo parámetro. Este es un parámetro y este es otro parámetro. ¿Ok? Acá abajo, la frecuencia de ese intervalo menos
la frecuencia de ese intervalo menos 1, ¿ok? Más la frecuencia de ese intervalo Tengo una 76. menos la frecuencia de ese intervalo más Y algún día ya te voy a aumentar más. lo que trato de decir es que esto es un solo valor. Esto es un solo valor. Esto es un solo valor. ¿Sí? Ahí sí se entiende. Sí, ahí sí me suena, sí, ahí sí. Ok, sí, aquí me faltó por la amplitud. Ok, pueden copiar la fórmula así. Igual les puedo poner aquí la fórmula de mediana, okay, que es igual al límite inferior más, okay, la posición n sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada, okay, sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo. ¿Okay? Ahí sí se puede diferenciar. Lo que pasa es que traté de hacer. ¿Cómo? Ese también no se lo multiplica No escucho. No entiendo. ¿Qué cosa, mija? por la amplitud, también se lo multiplicaba por la amplitud. Ah, sí, perdón. Siempre me como la amplitud. Por la amplitud. Ok, así. Esas son las fórmulas. ¿Ok? Y la media que ustedes ya saben, ¿verdad? La media, ustedes ya saben que siempre va con una X con la rayita arriba, que es la sumatoria de la multiplicación de los datos con la frecuencia absoluta sobre el número de datos. ¿Ya? Bien, ¿ya copiaron eso? Tomen en una foto. Sí, sí. Ya, sigamos. Seguimos. Y continúe. A ver qué más. No ha terminado ahí el ejercicio. No he terminado. Ay, profe. No, sí, ahí ya terminé este ejercicio, tranquila. Ahí ya terminé esta parte de media, mediana y moda para datos agrupados. Ahora vamos a ver medidas de dispersión. ¿Ok? Listo, estoy compartiendo. Otro tema que también va en el A examen. ver, sí, también les voy a decir. ¿Cómo piensa tomar eso en el examen? Escúchenme, por favor, cómo se quejan, me van a hacer envejecer. Verán, chicos, yo les estoy haciendo un resumen. Lo que nosotros realmente, lo que yo les tengo que tomar realmente en el examen es mucho más. Yo aquí no les voy a tomar medidas de posición, no les voy a tomar medidas de forma, solo les voy a tomar medidas de tendencia central, medidas de dispersión, ¿sí? Porque donde yo me ponga a tomarles también medidas, medidas de posición, tenemos que ver cuartiles, deciles, percentiles, o sea, es mucho más realmente lo que tenemos que hacer, ¿ya? Lo que yo tengo que cumplir con ustedes, chicos, yo tengo que dar. Sin embargo, les estoy haciendo, les voy a omitir esta parte, ¿sí? Entonces no crean que esto es porque yo quiero, es porque esto es lo que les toca ver a ustedes. ¿Sí? Acuérdense que ustedes están en octavo y es lo que necesitan para hacer sus trabajos de tesis. A ver, no escuché, despacio. Dígame. Yo decía que sí. Yo salí primero. Yo del tema anterior. ¿Cómo, mija? Decía que por qué no hacemos un ejercicio del tema anterior. Porque del tema anterior ustedes ya lo saben hacer, o eso no tampoco les quedó claro. Porque No, de que ¿Cómo? del que explicó ahorita, digo. Ah, ya. A ver, primero avancemos con lo que les tengo que enseñar, ¿sí?
¿sí? Que es la medida de dispersión, que eso hasta ahí llegamos y ya podemos hacer el resto, ¿sí? ¿Me iba a decir algo, Andrea? Y algunas nos faltan, tenemos que ver otro ejemplo, otro tema. Un ratito, por favor. Primero, Andrea, ¿qué me iba a decir, mija? Que yo en los 8 semestres de la universidad, primera vez que voy a ver estadística. Creo que vieron ustedes estadística en cuarto, creo, no sé. Según lo que me supieron decir, que no es la primera vez que ven estadística. Y les voy a decir algo, chicos. Yo vi esto mismo para poder ingresar a octavo de colegio. ¿Sí? Esto es lo que los chicos deberían de saber para poder ingresar a octavo de colegio. Entonces no crean que es realmente muy extenso esto o muy pesado lo que ustedes están viendo. Bien, me iba a decir algo, Fanny. Le preguntaba que si el día jueves también vamos a ver otro tema. No, ya con esto de aquí es suficiente. Por eso les estoy diciendo, chicos, que yo les voy a omitir. Profesora, pero pasa su seria acontece que sí, tiene la razón con la materia, pero no vemos los temas acorde a lo que usted está dando. Y no vemos nada. O sea, era pura teoría en sí que nosotros veíamos en la discusión. Ah, bueno, sí, aquí es un poquito más profunda. Chicos, en cuanto a las tutorías, ¿por qué yo no he podido darles tutorías? Porque en estas 2 últimas semanas yo he estado trabajando con una evaluación de la carrera de comercio. Sí, entonces no he tenido tiempo de darles tutorías realmente a nadie, porque en matemáticas también me los pidieron, ¿sí? Y realmente ustedes recién me están diciendo de las tutorías hoy día. Claro, porque hay un montón complicado. Ah, pero no me pidieron tutorías cuando se cayeron en la evaluación del tamaño de la muestra, ¿no? Es más, cuando yo estoy con ustedes, toda la clase hacen bulla. Pero bueno, ese es otro tema, chicos. Vamos, por favor, sigamos con lo de medidas de dispersión, ¿sí? Vamos poco a poco y cualquier cosa me lo van diciendo. Bien, entonces, chicos, dentro de las medidas de dispersión vamos a encontrar 3 puntos, ¿ok? Varianza, desviación estándar o desviación típica, es lo mismo, y el coeficiente de variación, ¿ok? Cuando hablamos de varianza, ¿okay? Es el promedio. Okay, esto no lo coloqué, esto lo pueden ir anotando igualmente en las diapositivas que les subí, les voy a dar un concepto, ¿okay? Es el promedio de los cuadrados de las desviaciones medidas alrededor de una medida, ¿okay? La varianza también es la desviación estándar. Se da para todos los datos de la población y de la muestra. ¿Qué quiere decir? Que yo les puedo pedir en el ejercicio, calcúlenme la varianza tomando los datos como población y ustedes me van a utilizar esta fórmula de aquí, ¿ok? Este signo significa sigma, ¿ok? Este signo significa sigma. Sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de los datos menos el promedio, ¿ok? O la media, ¿sí? Todo sobre 2, todo al cuadrado, perdón, todo elevado al cuadrado sobre n, que es el número de datos, ¿ok? Entonces, cuando yo les diga, hállenme la varianza, tomando los datos como población, ustedes saben que tienen que hacer eso. Ahora, cuando yo les diga, hállenme la varianza, tomando los datos como muestra, ustedes me van a aplicar esta fórmula de aquí, que se representa con la S mayúscula al cuadrado, la cual es igual
a la sumatoria, ¿ok?, de los datos menos la media, todo elevado al cuadrado sobre n menos 1, es decir, sobre el número de datos menos 1. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a hacer un ejemplo ya aplicando este tipo de fórmulas. En este caso, bien, tengo este pequeño ejemplo. Tengo las edades de 5, 6, 7 y 8 años. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos datos tengo aquí? 5 datos, ¿verdad? 5 datos. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio? Que yo necesito saber aquí a simple vista. Yo tengo el número de datos, ¿verdad? Tengo el número de datos que sé que es 5, ¿verdad? Pero no tengo el promedio o la media, ¿verdad? Es lo primero que yo tengo que sacar. Coloquen ahí, chicos. Primero, tengo que sacar la media. Entonces, voy a sacar la media. ¿Cómo saco la media? Es la sumatoria de los datos dividido para el número de datos. Aquí se los coloqué. 5 más 6 más 6 más 7 más 8 dividido para el número de datos que son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eso me da 6,4 años. ¿Ok? Saqué mi media, ¿verdad? Ahora, voy a reemplazar en la fórmula. ¿Bien? ¿Qué me dice? Que es la sumatoria, ¿okay?, de los datos menos el promedio o menos la media, todo elevado al cuadrado sobre el número de datos. ¿Okay? Ya saqué entonces mi media. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a realizar esta partecita de aquí con cada uno de los datos que yo tengo. ¿Cómo lo reemplazo? Esto va a ser igual a el sigma al cuadrado, va a ser igual a, abro paréntesis y reemplazo. El primer dato, ¿cuál es? 5 menos la sumatoria o el promedio. ¿Cuánto me dio el promedio? 6,4, todo elevado al cuadrado. Más. ¿Por qué pongo más? Porque me dice sumatoria. Entonces yo tengo que hacer este mismo paso para cada uno de los datos, ¿ok? Para cada uno de los datos. Ya trabajé con el primero, ahora voy con el segundo, ¿verdad? 6. Entonces pongo más, porque el ejercicio me está indicando sumatoria, y reemplazo. 6 menos, hago lo mismo que hice con el primero, menos la media. ¿Cuál es la media? 6,4, todo elevado al cuadrado. Y así lo voy a hacer con cada uno de los datos que tengo aquí, como lo he reemplazado aquí, dividido para 5. ¿Sí? Dividido para 5. Ahora, simple. Voy a resolver lo que hay en cada uno de los paréntesis. ¿Qué me dice aquí? Entonces, el primer paréntesis, ¿qué voy a resolver? Primero la resta que tengo acá adentro. Tengo 5 menos 6,4. ¿Ok? Entonces, mi respuesta, ustedes lo hacen en la calculadora y les va a dar menos 1,4. Más, resuelvo el otro paréntesis. 6 menos 6,4. ¿Cuánto me va a dar? Menos 0,4, todo elevado al cuadrado. El otro, 6 menos 6,4, lo mismo, menos 0,4 elevado al cuadrado. El otro, 7 menos 6,4, me da, entonces hago esa resta, me da 0,6 elevado al cuadrado. Más 8 menos 6,4, hago esa resta y me da 1,6 elevado al cuadrado. ¿Okay? Ahora sí, cuando ya resolví lo que está dentro de estos paréntesis, puedo resolver o puedo aplicar, ya puedo destruir ese paréntesis que está elevado a un exponente. En este caso es el exponente 2. Acuérdense en matemáticas cómo se resolvía esto.
¿verdad? Voy a multiplicar la base, es decir, el número que tengo acá adentro, la cantidad de veces que me indique el exponente. En este caso me está diciendo el ejercicio que yo tengo que multiplicar 2 veces el menos 1,4, ¿verdad? Entonces, multiplico menos 1,4 por menos 1,4. Aplico ley de signos, chicos. Acuérdense en la ley de signos. Menos por menos, Más. más por menos, menos, ¿verdad? Signos iguales, positivos. Signos desiguales, negativos, ¿verdad? Exacto. Pero aquí facilito. Como yo tengo base, la base impar, y el exponente par, mi respuesta va a ser positiva. ¿Ok? O a su vez, si ustedes lo hacen en la calculadora, esta partecita de aquí que se les va a hacer más larga, ok, pero yo ya les estoy diciendo cómo lo tienen que resolver, entonces les va a dar positivo. Bien, menos 1,4 por menos 1,4 les va a dar 1,96. Vamos con el siguiente, más menos 0,4 por menos 0,4 les va a dar 0,16. Acá lo mismo, ¿verdad? Tenemos el mismo valor. Luego 0,6 por 0,6 les va a dar 0,36. Más 1,6 por 1,6, 2,56. Y hago simplemente la suma, 1,96 más 0,16 más 0,16 más 0,36 más 2,56 me da 5,2. Dividido para el número de datos que me dice el ejercicio, que ya los contamos, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lo divido y eso me da 1,04 años. ¿Okay? Ya saqué entonces mi varianza. ¿Cuál es mi varianza? 1,04 años. Profe, Diga. ahí en el resultado que dice 1,04 años se pone ahí el cuadrado, como tiene ahí. Se pone al cuadrado porque recuerden cómo es la fórmula. Ya al aplicar población o muestra me dice que es sigma, acuérdense que esto significa sigma al cuadrado. Entonces mi respuesta me tiene que dar al cuadrado. Yo tengo, me lo va a dar en efectivo. Ya. Jesús, Margarita, ¿dejaste? No, continuemos. Ok. Te va un derrame, profesora. Sí, de verdad que sí. Yo tengo todos los cursos de octavo. Voy a llorar. Bueno, sí, tengo 3 cursos de octavo. Ok. Bien. Entonces, ¿alguien me alzó la manito? Angélica. Profesora, ¿qué posibilidad que nos adelante el examen y nos tome el jueves? Sí, profesora, por favor. Es que tenemos la mente fresquita ahorita que nos está dando esto, porque de aquí hasta que nos toque ya nos hemos olvidado. Este jueves. Sí. Ay, pero déjenme la anotar y ahorita no puedo porque estoy en Voy una a clase. preguntar si es posible que yo pueda hacerles Que nos adelante. En la hora de clase, pues no, se nos toma normal y ya. Lo que pasa, chicos, es que recuerden que a partir del jueves ustedes ya comienzan a rendir. Sí, se me está haciendo ¿Ya? una Entonces no sé trenza. qué materias les toque el Me está haciendo jueves. una trenza. ¿Ya? Y no quiero que, no sé, si les vaya a tocar una materia pesada y luego yo sumarles estadística. Por eso es que está fuerte, profe. No, ahí nos organizamos, profe. Déjenme ver aquí rapidito qué es lo que me mandaron. Que la más complicada es usted, ahí los otros no. Sí, es verdad. A ver, es posible. Yo quiero otras teorías. A ver, chicos, así a uno le ponen lo peor. A ver, a ustedes les toca el jueves, les toca metodología de investigación. Viernes les toca sistema de información y estadística aplicada. Lunes, prácticas preprofesionales, que eso me imagino es facilito. Martes conmigo y miércoles liderazgo. ¿Ya? Si yo les tomaría el jueves
les choca ahí con, bueno, les tomarían también metodología de investigación. Pero nos podemos organizar en la hora, nos podemos organizar en la hora que usted pueda y ahí ahorita nosotros nos queden en la mañana, en la tarde o en la noche. Ay, me duele la cabeza. Ya, entonces miren, voy a ver porque chicos, todavía no les puedo decir que sí, porque no sé todavía si va a ser presencial o va a ser virtual, ¿sí? Porque me dijeron que todavía, o sea, este es el horario, pero todavía no nos han confirmado si es presencial o es virtual. A mí me gustaría, de verdad, que fuese presencial por alguna pregunta que ustedes me puedan hacer y yo ver, darles aunque sea una manito ahí. Entonces yo voy a preguntar esto y yo cualquier cosa les mando un correíto a Doris, ¿sí? Pero esperamos respuestas positivas. Aprovecha que ahorita estamos con la mente fresquita. Igual tienen más tiempo, chicos, de estudiar, porque es bastantito lo que ustedes tienen que estudiar de estadística. Aparentemente pareciera que no hemos visto nada, pero hemos visto muchísima información. Pero profesora, todo depende de que nos quiera ayudar. Por eso, mija, por eso voy a preguntar. Recuerden que arriba mío hay un jefe, ¿verdad? Entonces yo tengo que preguntarle a él si no hay ningún inconveniente, que yo les tome el día jueves y yo le voy a preguntar, tendría que ir a preguntarle a Mayrita y ya decirles a ustedes a más tarde el día de mañana, ¿verdad? Claro, profe, y si es así, le llega a preguntar a la profesora que no tenemos algún inconveniente, dígale que no. Ya, listo. A lo mejor a Mayra le va a decir que no, profesora, ya sé. Le va a decir que no. Yo creo que sí, la verdad, porque la dueña de su materia, usted está que es profesora, usted es la dueña de su materia, y además si usted nos toma el día jueves, usted simplemente le dice, no, ya les tomo, entonces tomo el martes y ya, pues no como el día jueves. Todavía les hemos pasado por eso, profe, que nos han adelantado los exámenes, entonces hemos rendido antes. El día del examen nos podemos conectar, o como sea, nos tomamos la lista y ya tenemos que hacer lo que sea. Claro, porque yo necesito esa constancia de que les tome la evaluación, ¿sí? Bien, a ver, ya, sigamos chicos, sigamos porque todavía no terminamos y ya coordinamos bien eso. Yo les tengo una respuesta mañana, ¿sí? A ver, entonces, una vez que ya sacamos la varianza, ¿ok? En este caso aplicando la población, pero si se dan cuenta, si yo les digo aplicar la varianza o sacar la varianza tomando los datos como muestra, ustedes tienen que aplicar esta fórmula, que es lo mismo que hemos hecho, solamente que cambia la parte de acá abajo, que es el número de datos menos 1. ¿Qué quiere decir? Que si fuese aplicado la muestra, yo este 5 tengo que restarle 1, ¿verdad? Y eso me va a dar 4. Nada más. De ahí es exactamente lo mismo que ya hemos hecho, ¿sí? Bien. Lo único que ustedes deben de saberse en este ejercicio es las fórmulas correspondientes. Ahora, ya saqué la varianza, voy a sacar la desviación estándar, ¿sí? ¿Qué es la desviación estándar? Se simboliza con el signo sigma, ya no elevándolo al cuadrado, que es igual a la raíz de la varianza, ¿sí? Es decir, la respuesta que me dio de la varianza, voy a sacarle la raíz. Entonces saco raíz de este caso que me dio 1,04, me va a dar la desviación estándar 1,01 años. ¿Ok? Ya no sería el cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la desviación estándar solo es el signo sigma. Chicos, ¿preguntas hasta ahí? No, ¿verdad? No, profe. Ya, eso quedó clarísimo. Un poquito de fórmula, profe. Ay, sí. 1.000.000 de fórmulas. Bastante. Debería ayudarnos con las fórmulas, profesora. Ustedes tienen que estudiar, por eso el examen tiene que ser el martes, porque tienen que aprenderse esas fórmulas. No. O se las van a aprender de aquí al jueves. Sí. Sí, porque de aquí al martes todo puede pasar y tenemos que estudiar bastantes cuestionarios también. A ver, listo. Ahora, esto es medida de dispersión simple, ¿ok?
simple, cuando tengo una tabla de frecuencia simple. ¿Qué quiere decir, chicos, cuando yo les estoy diciendo todo esto? Que yo de una tabla de frecuencias les puedo pedir, calcúlenme la tabla de frecuencia, calcúlenme la media, la mediana y la moda, calcúlenme la variancia y la desviación estándar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que dentro de ese cuadrito ustedes me pueden sacar todos estos datos que ya hemos visto. ¿Sí? Así como les hice el tamaño de la muestra. Recuerden que en el tamaño de la muestra yo les pedí que también me hallaran lo que ya hemos visto de la población, muestra, individuo y tipos de variables. ¿Ok? En un ejercicio sumé todos los temas. Ahora, tengo medidas de dispersión agrupadas. En este de aquí no alcancé a hacerles todo esto porque es extenso, pero les voy a explicar. Les puse aquí la fotografía de todo lo que tenemos que hacer. Bien, entonces, tenemos medidas de dispersión cuando la variancia, la desviación estándar y el coeficiente de variación están en datos agrupados puntualmente. ¿Okay? Datos agrupados puntualmente. Tengo estos datos. Vamos a hacer con edades. Ya sabemos cómo se saca la frecuencia. Contamos cuántas personas tienen 13 años, cuántas personas tienen 14 años, cuántas 15, cuántas 16, cuántas 17, cuántas 18. Sumamos la frecuencia. En este caso tenemos 60 personas que hemos encuestado. Bien. Ahora, tenemos que sacar este parámetro y este parámetro. ¿Ok? Bien. Lo primero que voy a hacer aquí, yo les voy a colocar esta tablita y les voy a colocar todos estos parámetros que debemos de sacar. Entonces ustedes lo primero que van a hacer es hallar la multiplicación del dato con la frecuencia, ¿verdad? Así como lo hemos hecho con los diferentes ejercicios. Bien. Yo para este tipo de ejercicio les voy a decir, hállenme la variación tomando los datos como una población, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula, tomando los datos como una población. Ahora, acuérdense que es para datos agrupados puntualmente. Ya varió cuando simplemente les doy datos así, simples. Ya no en una tabla de frecuencia. Cuando ya está en una tabla de frecuencia, ya su fórmula varía. Bien. Entonces, calculo primero este parámetro, que es la X o el dato multiplicado para la frecuencia. 13 por 3, 39. 14 y 15, 210. 15 y 23, 345. 16 y 10, 160, 17 y 5, 85, 18 y 4, 72. ¿Okay? Yo ya saqué entonces mi multiplicación de mi dato con mi frecuencia, que la sumatoria me da 911. ¿Okay? Bien. Siempre para hacer estos tipos de ejercicios, acuérdense que aquí el sigma al cuadrado, es decir, cuando estoy aplicando la fórmula de variancia de población, me pide este parámetro que es la media, ¿ok? O el promedio. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, tengo que calcular el promedio, ¿verdad? Recuerden que el promedio es la sumatoria del dato con la frecuencia sobre el número de datos. Entonces, como yo ya saqué este parámetro de aquí, sé que la sumatoria es 911 y el número de datos sumando la frecuencia es 60, hago la división correspondiente 911 sobre 60, que es igual a 15,18. 15,18.
Bien. Ahora, ¿qué voy a sacar aquí? Me dice sumatoria, ¿ok? Sumatoria de x menos el promedio. ¿Qué quiere decir? Que voy a sacar este parámetro de aquí. Ahora sí que los míos no pueden Chicos, como los- espérenme un segundito, por favor. Profesora Cáncer. Ya van a ser las 6. Bien, ay, mi bebé está llorando. Lo voy a explicar rapidito. Lo que les voy a tomar, chicos, va a ser hasta aquí, ¿sí? Esta partecita aquí. Como esto ya nos queda poquito tiempo, esto no lo voy a incluir en el examen. Sin embargo, quiero que igual lo tomen en consideración para sus apuntes, ¿sí? Para que vean de dónde sale. Ok, entonces aquí en esta fórmula, por favor, me faltó aquí elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces voy a sacar primero este parámetro que me dice x menos la media al cuadrado. Entonces voy a sacar este parámetro de aquí. Voy a hacer entonces reemplazo. ¿Qué me dice? X, que es las edades, con el promedio que ya lo saqué elevado al cuadrado. Hago reemplazo 13 menos 15,18, que es lo que saqué de la media. Eso va a ser igual a menos 2,18, sin olvidarme que está elevado al cuadrado, ¿verdad? Lo reemplazo, perdón, hago el ejercicio correspondiente donde me dice que tengo que multiplicar 2 veces la base, ¿verdad? Menos 2,18 por menos 2,18, eso me va a dar 4,75. ¿Qué me dice? Entonces, el ejercicio, ¿ok? Que esto yo lo tengo que multiplicar para la frecuencia. Una vez que yo ya saqué esta primera parte que me dio 4,75, lo voy a multiplicar por 3, que es mi frecuencia, ¿verdad? Eso me da 14,2572. Eso lo voy a hacer para cada uno de mis filas. Bien, entonces esa sumatoria de esto de aquí que me está pidiendo la población, recuerden que esto significa sumatoria, esta sumatoria me da 90,984. Esa la voy a dividir para el número, ¿ok?, de datos, que es 60, y me da 1,5164 años al cuadrado, ¿verdad? Porque estoy aplicando la fórmula de población, que recuerden que termina, que el ejercicio o que la fórmula me indica que es sigma al cuadrado, entonces su respuesta también será en unidades cuadradas. Una vez que yo ya obtuve la variación, voy a obtener la desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar? Saben que el sigma ya no se lo pone al cuadrado, que es igual a la raíz de la varianza. Reemplazo lo que me dio de varianza, 1,5164, saco la raíz de eso y me dio 1,23 años. Ahora, el último paso, el coeficiente de variación, que se representa con una C mayúscula y una B de banda chiquitita. Eso va a ser igual al sigma sobre el promedio multiplicado por 100.
¿ok? Que es igual a la desviación estándar sobre el promedio multiplicado por 100. ¿Cuál es mi desviación estándar? 1,23. ¿Cuál es mi promedio? 15,18. ¿Qué me da eso? 0,081 y lo tengo que multiplicar por 100. Eso me va a dar 8,1%. ¿Ok? ¿Para qué me sirve todo esto? Me sirve para saber cuánto varían, si varía poco, si varía mucho. En este caso me doy cuenta que me da 8,1, veo que mi coeficiente de variación es poco, ya que se considera un coeficiente de variación alto cuando pasa del 25%. Bien, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar. Como les digo, las medidas de dispersión de forma agrupada puntualmente no las voy a incluir, ¿sí? Solo de manera simple. Aquí yo les podría también decir, sáquenme en el coeficiente de variación y lo único que ustedes tienen que hacer es aplicar esta fórmula, que sería, ¿ok? El sigma dividido para el promedio por 100. Ahí Nada juegan más. rapidito. ¿Ok? Pero esta partecita no se las voy a tomar. Esa se las voy a dar de regalo. ¿Alguna pregunta, chicos? Preguntas. No hay preguntas. Entonces, yo les digo a Doris si puedo o no tomarles el examen el jueves y ella le informa a ustedes, ¿sí? Lexer. Profe, mi examen. Todavía no lo califico, Lexer, pero la próxima clase se lo tengo listo. Tranquilo, que el suyo no le fue tan mal. Listo, por Ya. ¿Alguna otra cosa, José? ¿Por qué está tan pensativo? Cuéntenme. Bien. Voy a tomar la asistencia, chicos. ¿Me permiten, por favor, un segundo? Todo eso nos va a enviar, ¿verdad, profesora? Sí, ahorita se los envío. Sí, se los envío ahorita. Les voy a subir las diapositivas y les subo... Ay, me duele la garganta. Excel. A ver, Álava, presente. Angulo, presente. Angulo Ordóñez, presente. Barreto, presente. Ledón, presente. Bus.